En todos los países suele haber uno o varios monstruos míticos que han pasado a ser más leyendas que realidad para muchas personas. Tal es el caso del abominable hombre de las nieves o el monstruo del lago Ness. Como estos, existen muchos otros menos populares pero no por ello menos importantes. De hecho, la mayoría de los criptozoólogos tienen por costumbre darle mayor atención a las denuncias de bestias poco conocidas, pues consideran que hay una gran probabilidad de que sean reales y no una simple invención de algunos aventureros con una imaginación muy activa. Es justo por eso que hoy vamos a conocer un hecho increíble, ocurrido en 1963, que involucra a una criatura digna de un libro de monstruos, pero que puede ser mucho más real de lo que muchos alcanzan a creer. ¿Te atreves a seguir con nosotros y explorar la historia que la ciencia todavía no puede explicar? Entonces, no hay nada más que decir. Síguenos hasta el corazón de Luisiana y prepárate a conocer a una criatura con la que no te querrás topar, ni siquiera en tus peores pesadillas. En el suroeste de Estados Unidos hay un estado que esconde un misterio desde 1963. Su nombre es Luisiana. En el corazón de su territorio converge una rica diversidad de culturas y etnias que favorece el crecimiento de sus campos y sus industrias. Sin embargo, entre sus diversas vegetaciones hay una región compuesta por un extenso pantano, donde ocurren cosas extrañas desde tiempos inmemorables. Todos los días, cientos de habitantes se preguntan a qué se deben las extrañas anomalías del lugar y por qué nadie logra capturar a la aterradora bestia que se pasea por la zona aterrorizando a los desprevenidos habitantes. Por supuesto, muchos ignoran que el pantano de Honey Island es considerado uno de los hábitats más vírgenes que posee los Estados Unidos, lo cual explicaría por qué es el lugar perfecto para que un monstruo se desarrolle y crezca sin que nadie pueda evitarlo, y mucho menos enfrentarlo, pues conoce el terreno como la palma de su mano. El monstruo del pantano de Honey Island es conocido en Luisiana por el nombre de Wookiee y se le describe muchas veces como un críptido humanoide cubierto de una gruesa capa de pelo gris que camina de forma erguida pero con ciertas deformidades en un cuerpo desproporcional. Posee una altura de hasta 7,5 pies, un peso de hasta 500 libras y un horrible aroma a descomposición que para muchas personas es el olor de la muerte. El primer encuentro con el Wookiee de Luisiana ocurrió en 1963, cuando Harlan Ford y su amigo Billy Mills quedaron hechizados por una cabaña abandonada que, según un libro de la biblioteca, se encontraba en algún rincón del pantano. Los jóvenes ya habían recibido algunas noticias de aquel lugar, pues se rumoraba que algunos hombres del vecindario habían sobrevolado la zona y desde las alturas se contemplaba claramente su ubicación. Entusiasmados por aquellos relatos, ambos se embarcaron en la aventura de encontrar la cabaña perdida. Pero luego de un par de horas en el terreno, descubrieron que no resultaría una tarea sencilla. La zona era extensa y compleja. Por doquier los asaltaban animales e insectos que no los dejaban dar un paso sin molestarlos. Además, el calor era inclemente y los aromas del lugar resultaban odiosos para el olfato. Aún así, los amigos continuaron avanzando, ajenos a la adversidad, hasta que llegaron a un claro, donde descubrieron algo que los horrorizaría por completo. No muy lejos de su posición, y envuelta entre la maleza del lugar, Ford visualizó el horrible monstruo. Aquello no era nada que hubiese visto antes. La criatura resultaba espeluznante y envuelta en un aura siniestra. Por un momento pensaron que se trataba de un hombre cubierto de suciedad y vellos, pero lo descartaron rápidamente al ver su tamaño, su contextura, el sonido de sus gruñidos y el asqueroso hedor. De inmediato, ambos huyeron del lugar, temiendo que la bestia los atrapara, pero ésta ni siquiera intentó atacarlos. Aún así, los jóvenes prefirieron no estar cerca del peligro ni un instante. Tiempo después de aquel incidente, muchos pobladores de las zonas aledañas comenzaron a presentar denuncias similares, avistamientos escalofriantes y testimonios que llegaban a ataques agresivos y salvajes por parte de la criatura. Conforme el tiempo avanzó, las denuncias aumentaron enormemente y cada día eran más los lugareños que entraban en contacto con la bestia por casualidad y por voluntad propia. Algunos incluso deseaban darle caza, pero jamás nadie logró hacerle daño alguno. Sin embargo, para 1974, Ford y Mills volvieron a la zona.
un poco más mayores y con familia a su cuidado. Ambos trataban de revivir su amistad en un paseo en solitario que les ayudara a demostrar que la bestia del pantano ya había muerto. Por desgracia para ellos, lejos de demostrarlo, lograron encontrar nuevas pruebas que confirmaban su existencia. En medio del pantano, los amigos encontraban jabalíes degollados. Cualquiera podría haber creído que aquello era obra de algún cazador de la zona, pero no había explicación alguna para dejar tanta carne a merced de los cuervos. Ford y Mills estaban aterrados, pero siguieron los rastros de la muerte, encontrándose incluso caimanes, patos y otros animales muertos que se pudrían bajo el sol del verano. Después de varios metros de camino, Ford descubrió que en el suelo junto a cada cadáver se encontraban pisadas enormes. Huellas de 3 dedos con pies desproporcionados en los que entraba perfectamente las plantillas de los zapatos de al menos 3 hombres adultos. No había duda de que si seguían el camino darían con la bestia. Después de pensarlo un poco, ambos decidieron seguir avanzando. Después de todo, iban armados y no dudarían en abrir fuego, pero no les hizo ninguna falta. Cuando llegaron a la zona más profunda del pantano, justo donde las huellas desaparecían, se encontraron un lugar silencioso y vacío, donde no merodeaban ni siquiera los insectos. Ambos amigos intentaron investigar los alrededores y tratar de percibir el olor de la criatura, pero sencillamente había desaparecido. Desde aquellos avistamientos, el Wookiee de Luisiana ha sido señalado como el principal responsable de la muerte del ganado y las misteriosas desapariciones de decenas de niños de los pueblos adyacentes. Con el tiempo, muchos convirtieron estos relatos en una especie de leyenda o historia de fantasía que cada año se volvía realidad cuando algún lugareño denunciaba haber sido atacado salvajemente por una criatura aterradora. Para explicar la existencia de esta bestia, muchos han señalado que el monstruo del pantano es producto de un accidente ocurrido en el río Pearl a principios del siglo XX. En este acontecimiento, un tren cargado de los animales exóticos de un circo ambulante se estrelló, dejando libre a decenas de animales salvajes que se escondieron en las zonas más profundas del pantano y nunca fueron atrapados. Según esta hipótesis, esta nefasta bestia sería uno de aquellos animales o, tal vez, el resultado del apareamiento de diferentes animales exóticos libres por las adyacentes del pantano. Algunas personas también se atreven a afirmar que la criatura siempre ha existido y el pantano ha sido históricamente su hábitat natural, hasta que los humanos intentaron destruir el entorno natural. Y por último, otras personas se siguen preguntando si en aquella cabaña, perdida en las profundidades del pantano, no estará viviendo el Wookiee de Luisiana. Sin importar en cuál teoría creas o te parezca más convincente, es un hecho que el pantano de Honey Island esconde un espeluznante misterio que seguramente jamás encontrará respuesta. Por más que pasa el tiempo, los avistamientos de esta criatura no dejan de aparecer cada año, y aunque muchos la han convertido en una atracción de Luisiana, la verdad es que esta bestia sigue siendo el protector del pantano. Si has disfrutado de esta historia y eres un amante de las criaturas misteriosas que se esconden en los rincones más inhóspitos del mundo, tenemos muchas más leyendas y relatos que las personas catalogaban de mitos y se convirtieron en realidad. ¿Te atreves a conocer criaturas gigantescas y seres mitológicos que todavía caminan por nuestro planeta? Entonces síguenos y disfruta de los hechos relatados en los siguientes videos.